Bien, vamos con tiro oblicuo o parabólico. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta en un tiro oblicuo es la forma que tiene, pero hay dos datos más importantes. Para que sea un tiro oblicuo, tiene que tener primero una velocidad obviamente que sea mayor a 0. Y después, ese tiro tiene que estar realizado en ángulos que vayan entre el 0 grado y los 90 grados. Es decir, el ángulo tiene que ser mayor a 0 y menor a 90 grados, ¿sí? Una vez que me dices el problema, yo ya sé que eso es un tiro oblicuo. En el tiro oblicuo, como tenemos este, ¿sí? Insertamos un eje de coordenadas. Yo lo dibujé adentro de ese eje, acá está mi parte Y y acá está mi parte X, ¿sí? Este movimiento se realiza en los dos ejes. ¿Por qué? Porque en el X, ¿sí? Vemos que es hasta donde llega, ¿sí? El alcance que tiene. Y después, en el eje Y, vemos la altura que adquirió nuestro tiro. Bien, como se compone de dos movimientos, vamos a tener dos sistemas diferentes para utilizar, ¿sí? En el eje X vamos a utilizar todas las fórmulas correspondientes al MRU. ¿Por qué? Porque la velocidad que va a tener este móvil desde que salió hasta que llegó en el eje X va a ser constante. Entonces, la velocidad que yo tengo en X es constante, ¿sí? Después, en el eje Y voy a tener un MRV. ¿Qué me quiere decir esto? Que la velocidad en este eje, en el Y, va a ser distinta de constante, ¿sí? Quiere decir que va a ir variando en el MRV. Recuerden que lo que más importaba era la variación de la velocidad para calcular aceleraciones. En este caso, al tener estos dos movimientos, voy a tener que usar para el MRU las fórmulas del MRU y para el MRV las fórmulas del MRV. Pero primero vamos a establecer las cosas más importantes, ¿sí? Lo que tengo que reconocer a simple vista es la velocidad, que va a ser la velocidad inicial. Esta velocidad la voy a tener en el comienzo del movimiento, ¿sí? Le voy a llamar V y va a estar bajo un determinado ángulo. Era lo que les decía yo. Tiene que tener velocidad y tiene que estar bajo un determinado ángulo. Ese ángulo tiene que ser mayor a 0 y menor que 90. Esta velocidad es la que yo después voy a tener que descomponer en los diferentes ejes de coordenadas. Bien, vamos con las fórmulas. Para el eje X vamos a utilizar todas las fórmulas que corresponden al MRU. Es decir, que yo voy a empezar a plantearlo de la forma que me quede más cómodo. En este caso, vamos con la parte del MRU, eje X, ¿sí? La primera fórmula que teníamos era la de posición final es igual a posición inicial más la velocidad por la variación del tiempo, ¿sí? Como estoy hablando del eje X, esta velocidad va a ser la velocidad en X, ¿sí? Que se acuerdan que nosotros habíamos visto la forma polar y la forma no polar para resolver estos ejercicios. Entonces, vamos con la velocidad en X. ¿Cómo calculo la velocidad en X? ¿Sí? Voy a poner, esto lo voy a escribir acá abajo para que quede más prolijito, ¿sí? Entonces, vamos por partes. Volvemos allá. ¿Cómo me va a quedar? X final es igual a X inicial más la velocidad en X por la variación del tiempo. Si no quiero poner velocidad en X, pongo directamente cómo la calculo, que en este caso nosotros tuvimos que aplicar Pitágoras y reglas trigonométricas para poder sacar lo que era la forma vectorial, ¿se acuerdan? La forma vectorial, la forma cartesiana de la velocidad, que sacábamos los componentes de Bx y By. Bien, velocidad en X siempre es velocidad por el coseno del ángulo. O sea que yo, en vez de poner esto, voy a poner que es B por el coseno del ángulo, por la variación del tiempo. Dato para aclarar, cuando me dice alcance, me está hablando de la posición final. Posición final es hasta donde llegó, posición inicial de donde partió,
la velocidad en X es la que tiene sobre este eje de coordenadas. La velocidad en X. Vamos ahora con las fórmulas en el eje Y. Bien, lo que hice yo fue hacerme un dibujo más chiquitito para que me entren bien todas las fórmulas y podamos hacer un resumen que quede más completo. ¿Sí? Como habíamos dicho, acá en el eje Y yo tengo un MRV. Bien, voy a poder marcar cosas muy importantes, como por ejemplo que en la altura máxima, ¿sí? En la parte más alta de esta medio círculo, yo voy a tener una velocidad en el eje Y que va a ser 0. ¿Sí? Entonces, en la altura máximo, en Y máximo, la velocidad en Y va a ser 0. La de X no. ¿Por qué no va a ser 0? Porque acuérdense que en el eje X teníamos un MRU y la velocidad en el MRU es constante. Entonces, para el MRV tenemos dos tipos de... Bueno, entonces, MRV. Dos fórmulas. Ya sabemos que en Y máximo la velocidad en el eje Y es 0. Entonces vamos con el MRV, con la parte que corresponde al eje Y. ¿Sí? Para el MRV había dos fórmulas. La primera que era la fórmula de velocidad y la segunda que era la fórmula de posición. En este caso lo bueno es que la aceleración va a ser la de la gravedad, porque obviamente todo tiro va a depender de la gravedad. Y después las velocidades nosotros después podemos enganchar una forma de hacerlas en forma más fácil. Bien, MRV. Vamos primero con la de posición. En este caso va a ser Y final es igual a I inicial. Esta la conocen porque viene de lo que es la caída y el tiro vertical. Y final, I inicial más la velocidad inicial en I. ¿Sí? Siempre me tengo que acordar que es esto en el eje Y. Velocidad inicial en I por la variación del tiempo siempre va a ser menos, así que ya me acostumbro, menos un medio por la gravedad, por la variación del tiempo al cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a usar para posición. En este caso las posiciones se hablan todas en el eje Y. O sea, esta posición, la de la altura máxima y la final. Lo bueno es que si parte desde el piso, la I inicial, ¿sí? La posición inicial, va a ser 0. Y la posición final también. ¿Por qué? Porque sale del 0 y vuelve a 0. ¿Sí? Bien. Y después la de velocidad va a ser la velocidad final en I es igual a ¿qué? A la velocidad inicial en I menos la gravedad por la variación del tiempo. Entonces, estas son las dos fórmulas que voy a tener para el MRV. ¿Cómo saco la velocidad en I? La velocidad en I va a ser igual a la velocidad por el seno del ángulo. ¿Sí? Hacemos un resumen de las fórmulas. Entonces, estas son las que corresponden al MRV y todas estas, eje Y. En el eje X, ¿sí? Recordamos, en eje X lo que tengo es un MRU y las fórmulas que voy a usar va a ser posición final es igual a la posición inicial más la velocidad en X por la variación del tiempo. ¿Cómo calculo velocidad en X? Como B por el coseno del ángulo. Entonces, yo sé que esta velocidad que está en el eje X es constante. Y eso es buenísimo, porque cuando me pida la velocidad final en los dos ejes, yo sé que en X ya la tengo desde el principio cuando la calculé. Bien, estas son las fórmulas. Alguna que otra vez debemos componer, meter una dentro de la otra. Bien, en el otro video va el ejemplo, en la parte 2.